Ya has visto con María una técnica muy interesante de muchísima utilidad para plantearte algo que quieras escribir, desde un mensaje de texto hasta un proyecto, una idea que quieras desarrollar, que es el mapa mental, el concept mapping, como dicen los americanos, que lo utilizan con mucha profusión. Ahora vamos a utilizar una técnica exactamente igual de útil, complementaria perfectamente a la anterior. Puedes usar las dos y también la puedes usar junto con la que aprenderás posteriormente, que es la del cubo o paralelepípedo. Pero en este caso vamos a utilizar la técnica de las 6 Vs dobles. ¿Pensabas que eran pajaritos? Pues no, son 6 Vs dobles. ¿Por qué? Porque la W es la letra que comparten las 6 preguntas capitales que se hace el periodismo clásico, el del valor de toda la vida, a la hora de plantearse la redacción de una noticia. Veamos cuáles son esas preguntas. Pero supongo, por supuesto, que como titulado universitaria, ya sabes el inglés suficiente como para entenderlo, pero iremos traduciendo. La primera, probablemente la más básica, pero no es la única. What? Eso es empezar a enfocar de qué exactamente va el tema. Va la noticia, va aquello sobre lo que queremos escribir. ¿Hace falta tenerlo ya redondo? No, pero vamos a empezar a tirar del hilo con esta pregunta. Siguiente pregunta. Enfoquemos el aspecto espacial. Where? Dependiendo de cuál sea el tema que queramos abordar, puede ser desde un tema muy constreñido, por ejemplo, una habitación de una casa, ponte por caso, a un país, una región, un determinado espacio. Where? ¿Dónde? Si hablamos de espacio, podemos hablar entonces de tiempo. Cuando el factor temporal, constreñir en el tiempo aquello de lo que queremos hablar, ya sea un momento preciso o una evolución en el tiempo de determinados aspectos. Luego, igual que con el resto de preguntas, iremos viendo ejemplos. Aspecto temporal. ¿Cuál puede ser la siguiente? Vamos a cambiar de colorcillo. Por ejemplo, ¿qué te parece esta? Why? ¿Por qué? Imagínate que estamos hablando de un determinado hecho, determinada situación. ¿Por qué se ha llegado a esto? Que estamos hablando de una determinada actuación. ¿Por qué se actúa de esta manera? Que estamos hablando de un proyecto. ¿Por qué queremos conseguir esto? ¿Se entiende, verdad? Vamos a cambiar de color y esta vez vamos a venirnos para acá. How. Esto tiene que ver con los procesos. Cómo se llega a tal cosa, cómo se hace determinada cosa, cómo vamos a hacer. ¿Cuál es el método que vamos a utilizar? How. Muy importante. Te recuerdo what, qué, where, dónde, when, cuándo, why, por qué, how, cómo, no necesariamente por este orden, pero son las preguntas que nos tenemos que hacer. Y falta una pregunta capital. ¿Sabes a cuál me refiero? Sí, lo has adivinado. ¿Quiénes? Estamos hablando de destinatarios de una noticia, de lectores, de quién va a llevar a cabo un proceso, a quién me dirijo, quién soy yo el que te está dirigiendo este mensaje, todo aquello. Así que, what, where, when, why, how, and who. Es una técnica que se usa desde el principio del periodismo. Cómo enfocar una noticia. Y lo bueno es que nos sirve exactamente igual. Y la muestra de lo útil que es que después de 200 años de periodismo se sigue utilizando. Lo bueno es que podemos utilizarlo para cualquiera de los escritos que tengamos que abordar. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que nos piden en nuestro trabajo un informe sobre la industria automovilística. Bien. A la hora de abordar, tenemos que constreñir nuestro informe en una sola página, que es lo que deberían hacer un periodista. Su noticia siempre tiene un límite. ¿Cómo podríamos orientarlo? Pues vamos a hacernos preguntas. What? Cuando hablamos de industria automovilística, nos referimos a todo lo que se hace, nos referimos a la parte de la construcción de coches, nos referimos quizás a la parte de la venta de coches, nos referimos a todo tipo de coches o nos referimos a determinados coches. Nos referimos a coches con una determinada tecnología,
Nos referimos a coches usados, nuevos. Fíjate la de cosas que pueden ir apareciendo. Pongamos que nos queremos fijar en los coches de segunda mano o, ya sabes, de ocasión. Bien, sería nuestra respuesta preliminar. Vamos a hablar sobre la industria de los coches de segunda mano. ¿Pero dónde? Nuestra empresa a lo mejor tiene un ámbito regional, así que tendríamos que hablar de nuestra región. Pero quizás lo que interesa es comparar cómo está la industria de la segunda mano de coches aquí en relación con nuestras regiones limítrofes, las que limitan con nosotros. Así que ya sabemos dónde vamos a ver. Bueno, pues quizás lo que interesa es hacer una comparativa entre lo que ha pasado el año pasado, lo que ha pasado en los años anteriores y lo que se espera para este año. Así que probablemente estamos hablando desde el 2018 hasta el 2021, ambos inclusive. Ya está, vamos a ver cómo está esa automovilística, en particular de la segunda mano, en nuestra región, en comparación con las regiones limítrofes, desde el año 18 hasta este mismo año, las previsiones que hay para este año. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque resulta saber es la pena meterse en la industria de segunda mano. Esto es lo que nos están pidiendo. Bien, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo vamos a demostrar que los datos que obtengamos son los fidedignos? Pues quizás porque vamos a acudir a los datos del Ministerio de Industria y de la Asociación Nacional de Vendedores de Coches de Ocasión. Por supuesto, ese acrónimo lo ha inventado primero, que este es el tema. Y vamos a referirnos a esto. ¿Y quién? ¿De quién estamos hablando? Pues estamos hablando de los concesionarios, a lo mejor, los coches de segunda mano que se venden a través de concesionarios y los coches que se venden personalmente. Así que, con la aplicación de esta batería de preguntas, esta técnica, te recuerdo, se llama las 6 Vs dobles, hemos empezado a constreñir y ya visto desde suficientemente lejos, ya sabemos de qué vamos a hablar. Vamos a hacer un informe, después de la información que obtenemos, redactar un informe en una sola hoja de cuál es la evolución del mercado desde el 2018 y la que se espera para este año para la venta de coches de segunda mano de concesionarios y por libre en nuestra región en comparación con las regiones limítrofes. Esta es una técnica muy potente, es una técnica muy útil, es una técnica muy sencilla que la utilizan los periodistas de pro, los periodistas profesionales y que te va a venir muy bien a la hora de enfocar, no importa cuál sea tu comunicación escrita. Así que te invitamos a que la utilices desde este mismo momento, por supuesto, junto con la técnica anterior del concept mapping en mapa mental y con la técnica del cubo que aprenderás posteriormente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos, si os parece, en este vídeo tutorial a entender y a comprender la última técnica que os anunció Nacho en el primer vídeo de introducción, que es la regla de el cubo. Vamos a ponerlo, como veis, es un nombre muy sencillo. El cubo es una técnica acuñada por el profesor Cassani, que la podréis encontrar en uno de los libros que tenéis en la bibliografía, que se llama La cocina de la escritura, un libro altamente recomendable. La técnica del cubo, tal como nos explica el profesor Cassani, es una técnica que lo que nos permite es abordar en un primer momento todas las caras de un fenómeno, hecho, situación u objeto, de manera que pueda ponerlo todo encima de la mesa y después decidir por qué aspecto de ese cubo me interesa desarrollar o una idea. Vamos, si os parece, a visualizar en qué consiste esta técnica. Desde mi punto de vista, y mientras dibujo el cubo, es una técnica que lo que permite es, desde luego, darle muchas más dimensiones a las explicaciones, escritos, enfoques de un asunto que queramos tratar. Y da muchísima riqueza a cualquier escrito. Bien, una vez que tenemos identificado el cubo, ¿qué es lo que más novedoso? Pues mirad, que el profesor Cassani lo que nos propone son 6 palabras que formarían parte de cada una de las caras del cubo, 6 palabras para que nosotros podamos, eso ya lo habéis adivinado, hacernos preguntas en relación a esa cuestión de entrada. ¿Cuáles son? En primer lugar, lo que nos dice es que frente a un hecho, fenómeno, situación
algo que queremos desarrollar, nos planteemos la siguiente palabra: descripción. Bien. ¿La segunda cuál sería? Casey nos propone la palabra análisis. Análisis. La siguiente sería comparación. Habría otra cuarta que sería relación. La quinta sería aplicación. Y la última, argumentación. Bien, como veis, con estas 6 entradas, descripción, análisis, comparación, relación, aplicación y argumentación, podemos abordar ese crecimiento de las ideas, esa exploración de las primeras fases que os comentábamos al principio del módulo, para cualquier tema, objeto o situación. Vamos, si os parece, al ejemplo. Vamos a trabajar sobre un tema también de rabiosa actualidad. Ya que vamos a ponerlo aquí, vamos a descubrir muchos aspectos sobre ese tema que para nosotros es apasionante, que es, por ejemplo, las noticias falsas. ¿De acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es, como siempre hacemos, hacernos preguntas que tengan que ver con este primer descriptor, que es la descripción. Bien, surge la pregunta, no las voy a ir anotando todas, pero imaginemos que las pudiéramos poner en un papel. Bueno, ¿qué entendemos por noticias falsas? Sería una pregunta que a priori nos puede salir. ¿Qué no es una noticia falsa? Seguramente os seguirán saliendo a vosotros preguntas que si estuviéramos juntos podríamos completar. Yo voy a poner un ejemplo de cada aspecto. Bien, en el análisis, ¿dónde encontramos noticias falsas? Podría ser una pregunta. ¿Cuáles son las partes o cómo se nota o cómo identificamos una noticia falsa? Descripción, análisis. Bien, en comparación, ¿qué se nos puede ocurrir? ¿Qué preguntas? ¿En qué se diferencia? ¿En qué se parece o en qué se diferencia una noticia falsa? Por ejemplo, a un rumor, a la difamación, al sarcasmo. De pronto acabo de ver la primera portada, la portada de Hebdo, o las portadas del Jueves, que todos sabemos que levantan también muchas ampollas. Vamos a ver si existe alguna conexión. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Vamos a ver qué relación tienen. ¿Qué relación tienen las noticias falsas con la política? ¿Qué relación tienen, por ejemplo, con la democracia? ¿Qué relación pueden tener con la salud? De momento, ahí dejo esas 3 preguntas que luego vamos a seguir creciendo con vuestras aportaciones. Ya sé que ya os veo en la cabecita que estáis mandándome ideas. Bien, ya tenemos otra entrada para hablar de noticias falsas. Siempre estaríamos produciendo una serie de preguntas. Vámonos a la entrada de aplicación. ¿Para quién es útil lanzar noticias falsas? ¿Qué utilidad tiene usar noticias falsas? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene una noticia falsa? Seguiríamos anotando esas preguntas que, como veis, están dándole forma y color a ese primer concepto lleno de ideas y de imágenes, pero que todavía no habíamos dimensionado como lo estamos haciendo ahora. Y en argumentación, por ejemplo, si me ocurre pensar como siempre, en un punto de vista, es decir, en el que escribe. ¿Cuáles son? ¿Cómo podríamos convencer a la gente de lo peligroso que es utilizar las noticias falsas? Aquí hemos abierto un gran melón. De hecho, a mí siempre me gusta mirar las técnicas un poquito desde fuera. Estas técnicas visuales precisamente lo que te permiten es darte cuenta si hay algo que todavía nos puede faltar. De pronto digo, uy, en argumentación quizá me quedé un poco floja o quizá quiero añadir algo que mientras estoy hablando se me ha ocurrido. Oye, ¿en qué medida y cuáles son las ventajas que tenemos como ciudadanos el hecho de que seamos capaces de identificar noticias falsas? Bien, podrían ser, como siempre, ir creciendo el cubo. Lo más importante de esta técnica, como veis, es que frente a ese abismo de un folio en blanco, donde solamente tenemos el hecho, la noticia, el tema que vamos a plantear, ya nos estamos dando la posibilidad con esas preguntas de, por lo menos, afrontarlo desde 6 frentes. Y ahora, como siempre, toca elegir. Yo lo tengo bastante claro. A mí lo que me interesa es que seamos capaces de identificar, por lo tanto, analizar bien qué es una noticia falsa frente a otra, convencer a los demás sobre las bondades, las ventajas de identificarlas, comunicarlas,
y conocer qué recursos podemos tener a nuestro alcance para que eso sea posible. Y a partir de ahora, esta tarde, a escribir.